Gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. El día de ayer y ahora seguramente no será la excepción. La hipocresía y la incongruencia seguirá marcando el discurso de aquellos que pretenden esconder la responsabilidad en la aprobación de mayores y nuevos impuestos a los mexicanos. La realidad es que cualquiera que sea la posición del PRI y del PAN, el PAN históricamente ha impulsado el aumento y la generalización del IVA. El PRI históricamente se ha opuesto al IVA, pero hace un par de meses, en una asamblea que podríamos calificar de vergonzante, en virtud de que entre 4,000 delegados no hubo uno solo que argumentara ni a favor ni en contra de la modificación de sus estatutos básicos para dar paso al incremento al IVA. Así es que la novedad es que ahora una parte de la izquierda, ubicada en el PRD, ha apoyado en un acontecimiento que podríamos calificar de histórico la aprobación de un impuesto, cuando esa responsabilidad la asumen invariablemente los partidos en el poder. La economía es cada vez más política y cada vez con mayor frecuencia la política es también economía. Aquí en esta Cámara, la mayoría que aprobó el atraco del paquete hacendario no entiende que las medidas económicas rebasan con mucho el ámbito de la economía. Las dificultades económicas de la población pueden convertirse en un problema político y forzarnos a moderar la carga fiscal que aquí le han impuesto el PRI y una parte del PRD. Con una economía paralizada, sin perspectiva favorable y sin un plan de emergencia frente a los impactos de una economía mundial en crisis, no es la mejor solución cargar al contribuyente con una cauda de nuevos y mayores impuestos. Tenemos claro que el gobierno requiere disponer de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones básicas. Pero hay otras formas de fortalecer las finanzas públicas sin aumentar impuestos y sin endeudar a las próximas generaciones. La reforma hacendaria en su conjunto no establece ningún mecanismo de austeridad. Unos cuantos datos para documentar su viabilidad. Actualmente la administración pública consume solo en servicios personales más de 1/3 del gasto corriente. En 2013, solo el 2.9% de los funcionarios acapararon el 22% de la nómina. De 2000 a 2012, el gasto desvengado en servicios personales en todos los órdenes y niveles de gobierno creció 141%. Otro de los graves problemas para lograr el gasto eficiente es la corrupción. La OCDE ha trazado, ahí les va este dato, espero que lo registren, que en el rubro de compras gubernamentales, el gobierno se podría ahorrar 120,000 millones de pesos. Cifra, cada año si se implementaran mecanismos eficientes y transparentes de licitaciones, compras y asignaciones. Es decir, la mitad de lo que se espera recaudar con la nueva reforma. Un par de ejemplos más. La ordeña de los ductos de Pemex equivale a 12,000 millones de pesos anuales. El comercio informal del país tributa con 25,000 millones de pesos anuales en mordidas y sobornos a inspectores de vía pública. La desaparición de la consolidación fiscal no fue más que una cortina de humo. Este sistema de privilegios solo cambió de nombre a régimen opcional de grupos de sociedades, mientras los pequeños y medianos contribuyentes sufrirán un agravio sostenido en virtud de la reforma aquí aprobada. En el periodo de 2000 a 2011,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha devuelto a las grandes empresas integradas en estos esquemas fiscales 1.641.000 millones de pesos. La aportación por parte de estas empresas seguirá siendo en promedio de 1.78%, que es lo que pagan actualmente las 420 empresas más grandes del país. Podríamos decir con toda razón que aquí está, avalado por el PRI y por una parte del PRD, el capitalismo de cuates a todo lo que da. Termino, presidente. Igualmente, se aumentó el IVA en los estados fronterizos. El esquema recaudatorio del gobierno no para en estos impuestos, sino que contempla hacer crecer la deuda alrededor de 246.400 millones de pesos. Esto no es reformar el sistema fiscal del país, sino deformarlo. Y para colmo del engaño, se nos quiso hacer creer que la mayor parte del incremento impositivo se reflejaría en un mayor gasto social a través de la pensión supuestamente universal y el limitado seguro de desempleo. Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano rechaza categóricamente el presente dictamen por no estar a la altura de las necesidades del país y traicionar a los mexicanos. Votaremos en contra porque no aceptamos ni un impuesto más sin transparencia en el gasto, sin rendición de cuentas y sin un combate efectivo a la corrupción. Ni un impuesto más sin servicios públicos de calidad. Votaremos en contra porque no aceptamos ningún impuesto más mientras el gobierno no sea capaz de proponerse un programa elemental de austeridad y de combate a la corrupción. Solo hasta entonces se podrá hablar de una reforma fiscal ciudadana, no del atraco fiscal que ha perpetrado una mayoría vergonzante y antipopular en esta Cámara. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.